Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Una vez más nos encontramos haciendo este tipo de charla eh, con la finalidad de ayudar a los técnicos, a ingenieros agrónomos, agricultores, productores que están involucrados en el tema de producción de cultivos, producción de alimentos. Mientras nos confirma si estamos escuchando bien el audio, esperamos que se conecte un poco más de gente. La idea es que se pueda aprovechar este tipo de charlas, que le podamos sacar el máximo provecho. Estamos en tiempos muy difíciles, muy complicados. El tema de la pandemia nos está poniendo a pensar. Si bien no podemos estar cara a cara con el agricultor, que es en nuestro caso, pero gracias a la tecnología sí podemos coadyuvar o colaborar en transferencia de conocimiento. Bueno, vamos empezando. Buenas noches. Mi nombre es Javier Bonilla. Soy asesor agrícola en ya bastantes años en el área de horticultura, trabajando en tres pilares fundamentales como Horticultura Bolivia, en manejo integrado de cultivo, también el tema de la fertilización, tanto de base como de fertirriego, y algo que estamos dándole mucha énfasis es la tecnología de aplicación de agroquímicos, conociendo, llevando las experiencias, enseñando a los agricultores a hacer una aplicación mejor, que los agroquímicos se usen correctamente, que no haya un desperdicio, que no contaminemos el ambiente, que cada producto que elegimos cumpla con su objetivo, que es por lo cual nosotros lo utilizamos. Entonces, en vista de eso, compartir con todos ustedes experiencias y algunos puntos de vista en lo que se viene, lo que es tecnología de aplicación. Específicamente lo que queremos hablar el día de hoy en la charla es cambiar el paradigma de las aplicaciones agroquímicas. O sea, cómo estamos haciendo hoy y qué es lo que deberíamos hacer o cómo lo deberíamos hacer. Entonces, una vez más, gracias por estar esta noche, darse la cita esta noche para estar con nosotros, escuchándonos, compartir con nosotros las experiencias. Le agradezco todos los comentarios que puedan hacer, que puedan compartir nuestra página Horticultura Bolivia. Entonces la idea, como les decía al principio, es de que este tipo de charlas pueda llegar a manos de las personas que realmente necesitan, ¿no? Para que de una u otra manera podamos colaborar en el crecimiento o producir cultivos altamente saludables. Bueno, a ver, permítanme, voy a hacer la proyección. Como bien, el tema que teníamos el día de hoy es básicamente cambiar el paradigma de las aplicaciones de agroquímicos. Todo comienza, o la agricultura comienza porque hay diferentes retos que tenemos que enfrentarlo no solo en la actualidad, sino tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Donde el crecimiento de la población cada día va en aumento, son muchas personas más las que se van incrementando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional. Pero esto qué significa del ámbito de la agricultura, que tenemos que producir más alimentos. No solamente más alimentos, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a ampliar la superficie, sino muchas veces más alimentos en la misma superficie que estamos cultivando. O sea, el reto más complicado es producir más en la misma superficie, ¿no? Entonces nos enfrentamos a estos desafíos
Y la única forma de poder llegar a estos desafíos es que tenemos que hacer una agricultura eficiente, sustentable, eh, segura, buscando altos rendimientos, no incrementar los costos, más bien al contrario, optimizar, ver cómo bajar los costos. Eh, Porque al final tenemos que darle a nuestra población alimentos que sean seguros, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria es que podamos consumir alimentos que no tengan residuos de agroquímicos, que sean bien producidos, que tengan la calidad nutritiva óptima, porque muchas veces se hace, en el caso de tecnología de aplicación, se hacen aplicaciones muy discriminadas, pero llevamos un buen producto al mercado. Pero si eso analizamos más a fondo, hay muchos residuos de agroquímicos y eso es lo que tenemos que cambiar. Para cambiar esto, básicamente tenemos que trabajar bajo buenas prácticas agrícolas, ¿no? ¿Qué significa esto? Tenemos que conocer todo lo que es la microbiología o el ambiente. Tenemos que conocer bien los productos fitosanitarios, cuál es su función, para qué lo podemos utilizar, cómo hay que manipularlos. No nos olvidemos que todos los agroquímicos son tóxicos en la dosis, fuera de la dosis recomendada. Entonces tenemos que conocer todo esto bien a detalle para producir alimentos sanos o inocuos, ¿no? Que tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que darle seguridad a las personas. No tenemos que salir del esquema que lo volvamos muy capitalista, donde digamos, no, yo voy a producir y tengo que vender y nos olvidamos de la responsabilidad social. Eso hay que tener muy en cuenta. En la parte ambiental vamos a conseguirlo haciendo un manejo integrado de cultivo, haciendo manejo de plagas, insectos y enfermedades. ¿Cómo vamos a cuidar la seguridad de las personas? Darles productos sanos a los consumidores y nuestros trabajadores sociales o personas que estén involucradas con nuestra actividad agrícola tengan la seguridad o el equipo necesario para dicha protección. Entonces, si deberíamos trabajar bajo un contexto de buenas prácticas agrícolas, es interesante ver cómo estamos aplicando. Tenemos, por ejemplo, una aplicación con una sola boquilla. Este chorro me está generando que llegue el producto a la planta, pero por el exceso o por la mala calibración, este producto está cayendo al suelo. Estamos prácticamente lavando esa hoja, lo cual la hoja no tiene la capacidad para retener toda esa cantidad de agua y termina cayendo al piso, ¿no? Y cada gota o todo el agua que se pierde o que se va fuera en este caso de la hoja, es producto que estamos perdiendo. Y si perdemos el producto, básicamente es dinero que estamos perdiendo. Otro es común ver, normalmente trabajamos con altos volúmenes. En hortalizas estamos acostumbrados a trabajar con altos volúmenes, 400 litros por hectárea, 600 litros por hectárea, de 1500 en el caso de frutales. Entonces, ¿qué significa eso? Que para fumigar o aplicar toda esa cantidad de agua necesitamos ejercer presión, ¿no? Entonces, con una alta presión logramos nosotros pulverizar un alto volumen. Veamos este otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos mucha presión? Lo que estamos haciendo básicamente es gotas muy finas, una nube de gotas que básicamente por su tamaño, por la mínima brisa que hay en el ambiente, se termina perdiendo, se va evaporando, el viento se lo deriva fuera del lugar donde tiene que llegar la gota. Entonces todos esos productos, toda esa nube, no sé si pueden ver seguirme con el puntero, es producto que se está yendo al ambiente, que lo estamos perdiendo, ¿no? Si volvemos un poco atrás, ese producto que lo vamos perdiendo es dinero que hemos gastado para comprar. Esto, por ejemplo, otro ejemplo en el caso de tomate, me parece excelente el accesorio
Él tiene una varilla de 6 picos o boquillas para una aplicación vertical. Excelente para mí, es lo que se debería hacer para hacer aplicaciones verticales. Pero ¿qué es lo que tenemos que cuidar acá? Al ejercer, al colocar altos volúmenes o aplicar altos volúmenes en una superficie, eso está haciendo que el operador o el productor que está haciendo la aplicación ejerza mucha presión, ¿no? Entonces se está generando una nube de gotas, lo cual se está perdiendo, está yéndose a otro lugar y no donde aparentemente cuando yo muestro esto me dicen, no, esto es una aplicación excelente porque está llegando donde creemos que no puede llegar. Tenemos un cultivo denso, pero me dicen, no, mira cómo pasa el producto de una calle a otra calle, pero la verdad que no debería ser así. Eso más adelante vamos a verlo por qué. Imagínense, ¿no? ¿Qué pasa cuando trabajamos con mucho volumen, con mucha presión? Terminamos empapando todo el cuerpo del operador. O sea, no hay una forma de que no nos llegue producto a todas partes del cuerpo. Si a este señor le pondríamos un aceite fluorescente, que es un aceite que se utiliza para rastrear las gotas o para ver dónde llega el producto, y lo ponemos a oscuridad, prácticamente quedaría todo el cuerpo pintado. El mismo ejemplo, podemos ver la deriva, pueden ver hacia la derecha de la imagen cómo se va el producto, ¿no? Imagínense si por algún error de mala decisión trabajamos con una alta temperatura o baja humedad relativa, cuánto de producto se está evaporando y lo estamos perdiendo y se está yendo fuera de donde tendría que haber llegado. Si analizamos más de lejos, uno de lejos puede ver, parece como si estuvieran quemando, se ve el humo, como un humo, y todo es producto que se está perdiendo. Y después nos preguntamos aquí, ¿por qué no controlo el agroquímico? Muchas veces no es el agroquímico el problema, sino realmente la aplicación que nosotros hemos hecho estuvo mal. Esta es una aplicación en cebolla, de otros ejemplos que estuvimos viendo. Igual, al ejercer mucha presión, ¿no? El producto se está perdiendo gran parte de ese producto. En Brasil hay datos que hablan de en las aplicaciones se está llegando con el 35% del producto al objetivo biológico. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70-75% se está perdiendo al suelo, al ambiente o lugares donde no cumple ninguna función. Entonces, si bien vemos el panorama, yo les fui mostrando la magnitud, cómo estamos haciendo las cosas, tenemos que entender un concepto, ¿no? ¿Qué es la tecnología de aplicación de agroquímico? Básicamente, la tecnología de aplicación de agroquímico es colocar el producto en el objetivo biológico, ¿no? Desde que tenemos el agua en un tanque, esa agua a través de la presión de la máquina o los conductos del equipo sale por la boquilla y se ejerce y se produce una gota. Esa gota está con el producto. Entonces esa gota tiene que llegar al objetivo biológico. ¿Qué vendría a ser el objetivo biológico? Es una plaga, un insecto, una enfermedad. Por ejemplo, puede ser un trips en un tomate o en una sandía. Puede ser un ácaro en flores, en cítricos. Puede ser una polilla al tomate. Entonces ese es nuestro objetivo biológico. Tenemos que llevar esa gota a ese objetivo. Pero no solamente es llevar esa gota al objetivo, sino tiene que llegar en cantidades necesarias, ¿no? Tiene que ser de forma económica, porque no vamos a hacer un invento científico que nos cueste mucho dinero y se vuelve antieconómico. Tiene que ser llevar esa gota en cantidades necesarias de forma económica, y algo importante es que no contamine el medio ambiente, que no dejemos residuos en el suelo, o sea, evitemos la contaminación. Entonces eso es tecnología de aplicación.
Pero hay tres conceptos que son muy confusos, lo cual a mí me gusta que lo tengamos bien en claro. Es entender qué es pulverizar o pulverización. Es básicamente romper el agua en gotas, en gran número de gotas. O sea, todo el volumen que tenemos en el tanque sale por la boquilla y nos produce gran número de gotas. Eso es pulverización. Fumigación, hacer una nube de gotas, ¿no? Y el otro concepto es aplicación, que significa colocar el agroquímico donde está la enfermedad, ¿no? El objetivo biológico. Entonces, si nosotros hablamos de fumigación y aplicación con todos los ejemplos que hemos venido viendo, nos vamos a dar cuenta cuál de las dos cosas estamos haciendo. O el agricultor o las personas que nos están escuchando esta noche lleven la imaginación o las experiencias que han tenido en campo y pregúntense en cuál de las dos cosas están haciendo. Fumigación, hacer una nube de gotas. ¿Cómo conseguimos eso? Con alta presión, con altos volúmenes. Y aplicación, básicamente hacer las gotas necesarias con un volumen adecuado, con una boquilla adecuada, tomando en cuenta ciertos factores. Una buena aplicación está definida empezamos por el equipo, ¿no? Tenemos el cultivo, tenemos la enfermedad o el insecto, tenemos que ver quién lo va a aplicar, ya sea un operador, el productor o alguien, personas que contratamos, las condiciones climáticas y el producto. Todos estos factores están involucrados directamente en llegarle al blanco, ¿no? Que el blanco va a ser nuestra plaga, nuestra enfermedad objetivo, nuestra maleza. Entonces la relación de todos estos factores nos va a permitir una aplicación que sea eficiente. Cada agricultor hortícola se adapta a diferentes equipos, ¿no? Dependiendo de su capacidad, dependiendo del tamaño de producción, se va a adaptar a diferentes equipos. Y dentro de ellos tenemos las mochilas manuales. Hoy en día ya tenemos las que vienen a baterías. Tenemos con motor, que se usan con varilla. Y tenemos los pulverizadores que son con inducción de aire, ¿no? Entonces tenemos esta serie de equipos que cada agricultor define con cuál tiene que utilizar. En algún momento vamos a conversar un poco más a detalle de esto, por motivo de tiempo solo mencionar, ¿no? Entonces, y si hay un agricultor que normalmente agricultores más grandes, en el tema hortícola, cultivo de papa o tomate o un poco más industrializado, ahí se encuentra este tipo de equipos o de otras tecnologías. Pero cualquiera que sea el equipo que tengamos a nuestro alcance, tenemos que conocer todos los accesorios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un equipo en buenas condiciones. Partamos de ahí. Que un equipo en buenas condiciones, ¿qué significa? Que tenga un buen mantenimiento, que las piezas desgastadas sean cambiadas. No es que se me descompuso una pieza, no, voy a aplicar. No tiene que ser. Tenemos que tener el cuidado necesario para manejar bien nuestro equipo. Empecemos por ahí. A preguntarnos cómo tenemos nuestros equipos en campo, qué es necesario cambiar, si está funcionando bien la bomba, cómo están mis boquillas, cómo está mi varilla, mis filtros. Todo esto tengo que analizarlo a detalles. El otro punto clave es la calibración. Hoy en día bueno, al principio era una sorpresa, pero hoy en día como que uno se va acostumbrando. No tenemos la práctica de hacer una calibración en hortaliza. Hablo de nuestros valles, de Santa Cruz, Bolivia. Puede que en otros lugares hay gente que sí se compromete a hacer esto, pero el 90% de los agricultores hortícolas no hace una calibración de su máquina pulverizadora, de su mochila motor de espalda. Y la calibración es algo clave y fundamental a la hora de tomar decisiones de
de agroquímico. Que básicamente eso tenemos que adaptarle, como vimos los anteriores equipos, ninguna de nuestras mochilas o nuestros equipos pulverizadores tienen un manómetro. Tenemos que incorporar, porque si no sabemos a qué presión trabajamos, a qué velocidad estamos caminando, entonces no vamos a poder tener cuánto de agua vamos a aplicar en esa superficie. Y si no sabemos la cantidad de agua que vamos a aplicar, estamos echando más agua o menos agua. A eso se suma las recomendaciones de dosis de ml por litro o litros por turril o por 200 litros. Imagínense, si un agricultor en una hectárea tiene que aplicar 1 litro de producto con 200 litros de agua, pero si él no hace una calibración, posiblemente que con 100 litros él terminó de aplicar esa superficie. Entonces, si hizo una aplicación de 100 litros, ¿cuánto de producto realmente él aplicó? ¿No? Básicamente medio litro. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de la dosis el productor está colocando. Y ahí viene la pregunta, al día siguiente el producto no sirve, ¿no? Lo primero que echamos la culpa es al producto, pero muchas veces es porque no lo estamos haciendo bien. Y el producto sí funcionó hasta cierta parte, pero el resto lo hemos echado al aire, al suelo. Entonces la calibración es algo que tenemos que tener muy en claro cómo hacerla en la cuestión de tecnología de aplicación. Y los invito a hacer esto porque es la clave del éxito de la aplicación de agroquímica. Algo que tenemos que cambiar o tenemos que reaprender es este concepto. Cuando hacemos aplicaciones agroquímicas, ¿tenemos que mojar o tenemos que cubrir con gotas? ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros mojamos, me refiero a que aplicamos tanta agua que el producto llega a las hojas, pero por la cantidad de agua se termina cayendo al piso, ¿no? O tomamos la decisión de hacer una aplicación con la técnica cubrir con gotas. Si ustedes se fijan, esto es una imagen con luz negra, con un teste fluorescente. A la mano izquierda, donde dice mojar, tenemos una hoja de tomate donde se aplicó tanta agua y pareciera que no hay producto. El producto básicamente quedó en el limbo de la hoja o a los bordes de la hoja, porque el resto se ha terminado cayendo al piso. Pero cuando cubrimos, cuando buscamos cobertura, hacemos muchas gotas y el producto no se cae al piso, no se amontona, queda todo bien distribuido, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor? La respuesta a eso es, lo mejor que podemos hacer es cubrir, pero no mojar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el concepto calidad de aplicación. ¿Qué es calidad de aplicación? Esto involucra la cobertura, ¿no? O cubrir con gotas, como les decía anteriormente, manejar el tamaño de gota, cómo están distribuidas esas gotas. Tenemos que conocer el producto a emplear, sistémico, contacto, traslaminar, y tenemos que conocer las condiciones climáticas. Cuando nosotros hablamos de calidad de aplicación, o mi calidad de aplicación es buena, ¿qué quiere decir? Que hemos correlacionado todos estos factores: cobertura, tamaño, distribución, producto, condiciones climáticas. Y eso viene desde muchos años por la FAO, donde nos dice que para cada tipo de producto hay una determinada cobertura. Productos sistémicos, en el caso de insecticidas, fungicidas, tenemos entre 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado. Si hablamos de productos de contactos, estamos entre 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Eso es la cantidad mínima de producto que tiene que llegar al objetivo biológico para que funcione. Si estamos por debajo, ¿qué quiere decir? Que no estamos siendo eficientes, no estamos llegando con la cantidad necesaria. Y si estamos por encima, va a ser una aplicación eficiente, pero hasta cierto punto luego estamos desperdiciando producto porque ya no es necesario.
Entonces en la práctica varía mucho esto, pero esos son los parámetros fijados mundialmente. Entonces en vista de eso, acá tenemos un ejemplo en cultivo de tomate de un colega que nos pasó su foto de Argentina, donde nos muestra, por ejemplo, antes cómo hacía el agricultor. Aplicaba una cantidad de agua excesiva, creía él que estaba haciendo una buena aplicación, ¿no? ¿Qué hacía, cómo se comportaba el volumen excesivo que se estaba aplicando? Básicamente se aglomeran las gotas y se termina cayendo al piso, ¿no? Después de hacer una buena calibración, un buen trabajo, después de entender el concepto de tecnología de aplicación, buscamos lo que es la cobertura, ¿no? Entonces no tenemos gotas que se aglomeran, no tenemos sobreposiciones de las gotas, no se cae al piso. Entonces estamos llegando al objetivo de una manera eficiente. Este es un trabajo que hicimos en tomate, lo mismo, ¿no? Tenemos como estábamos haciendo antes, mucha agua, mucho producto en el piso. Después de las calibraciones y insertar el concepto de tecnología de aplicación, gotas de acuerdo a la plaga en este caso, y buscando la cobertura necesaria para controlar el insecto. En cultivo de pimentón lo mismo, el excesivo de volumen prácticamente genera que el producto se vaya al piso, o hay muchas gotas por la alta presión se han ido al ambiente, pero después de hacer un buen manejo de la tecnología de aplicación, logramos tener gotas con el tamaño necesario para que se queden pegadas en la hoja en las cantidades adecuadas para el control sea eficiente. Entonces, compartir con ustedes un ejemplo de una práctica que hicimos y esto se hizo para el control de trip en sandía. El trip es una plaga que está ocasionando bastante daño en los valles. ¿Esto por qué? Porque es responsable de la transmisión de un virus similar a la peste negra que ataca en el tomate. Entonces este virus está prácticamente destruyendo las producciones hortícolas y haciendo que muchos agricultores terminan abandonando el cultivo. El virus es bastante agresivo en condiciones de sequía, que son las condiciones más óptimas para el insecto. Es una plaga muy pequeña, lo vimos en anteriores charlas. En el caso de tomate hablamos de trips. Entonces su control de esta plaga es muy complicado. Entonces mostrar este trabajo, uno de los trabajos que hicimos, básicamente hicimos una relación de todos los factores. Primero entender qué es el trips, ¿no? Donde se encuentra, los trips se encuentran normalmente en las hojas o cuando ya tenemos las flores. Ellos son atraídos por las flores, lo cual es un objetivo biológico muy difícil de llegar, muy complicado llegar a llegar con el producto dentro de la flor, ¿no? Pero pudimos ver que con gotas finas es posible hacer un buen control de trips. Las gotas finas nos permitieron ingresar dentro de la flor para matar los adultos y entrar a buscar una buena penetración dentro del cultivo. Si hablamos del insecticida, nuestro objetivo era llegar con 80 gotas por centímetro cuadrado, que es lo que nos recomendaba la etiqueta. Otra cosa, para controlar trip tenemos que buscar una excelente cobertura, ¿no? Que las gotas estén bien distribuidas. Era un producto de contacto sistémico, una mezcla, y teníamos condiciones buenas, podemos decir, temperaturas de 24, humedad relativa 72 y viento de 11 con unas ráfagas de 15, ¿no? Entonces habían condiciones un poco óptimas, excepto un poco por el viento, pero
no hay que tenerle miedo al viento, y en algún momento lo vamos a conversar por qué, o todos los que tienen dudas o consultas pueden hacérnoslos después. Para eso tenemos que entender cómo elegir la boquilla, ¿no? Lo primero que tenemos que entender al elegir la boquilla es el clima y la plaga, ¿no? En ese caso la plaga del trip nos exigía, la única manera de llegar era con gotas finas. Por ende, una gota fina tenemos que trabajar en condiciones óptimas, que son no temperaturas altas, humedad relativa arriba del 60%, ¿no? Lo otro es, ya definimos el agroquímico, ya teníamos la cobertura, hicimos la calibración para saber a qué velocidad va a trabajar, y esto aquí también dentro de lo que es la presión del equipo en el que estábamos trabajando. También vimos los accesorios, cómo vamos a trabajar, el cultivo, en este caso sandía, y el tamaño del lote, 1 hectárea. ¿No? Dentro de una diversidad de boquillas, hay boquillas de todo tipo que te hacen gota fina, gota mediana, gota gruesa o muy gruesa. Tenemos boquillas que son para aire inducido, que son excelentes para deriva. Son cónicas, son de abanico. Entonces, va a ser en algún momento conversar más a detalles con todos ustedes, un poco más en resumen de esto. No nos olvidemos, lo que quiero que quede en claro en esta noche es que entendamos cómo venimos haciendo las cosas y que podemos hacer un cambio. Entonces, bajo esto vimos en primer lugar cómo está haciendo el agricultor. Utilizaba una mochila manual Yacto con una boquilla regulable, ¿no? Nuestro tamaño, nuestro cultivo de sandía estaban con guías de 1 metro de largo. Entonces hicimos la aplicación con agua para ver la eficiencia, y nos topamos que luego de hacer los cálculos cuánto estamos haciendo por hectárea, estamos aplicando con un volumen de 220 litros por hectárea. Si analizamos el papel hidrosensible, estos son papeles que normalmente utilizamos para evaluar cómo estamos llegando con el producto al objetivo. En este caso, este papel amarillo, por el excesivo de agua o por la metodología de aplicación, que básicamente es como ir pintando con una brocha pequeña, quedó nuestro papel completamente azul. Luego nosotros dijimos, tenemos que dejar de pintar con una brocha pequeña. Imaginémonos, ahora vamos a hacer como si estuviéramos pintando una pared con un rodillo. No necesitamos ir pintando con una brocha pequeña que nos demora mucho tiempo en la aplicación. Insertamos una varilla de dos picos o 2 boquillas y 50 centímetros entre ellas. La presión de trabajo del equipo, se insertó un manómetro para trabajar con 2.5 bares. Entonces, si lo esquematizamos un poco esto es lo que se veía en campo, ¿no? Teníamos las 2 boquillas, teníamos el traslape entre las 2 boquillas para hacer la aplicación. ¿Cuál fue el resultado? Si bien al principio vimos con una boquilla, luego cambiamos el tipo de boquilla y usamos una boquilla de doble abanico, ¿no? Que es una boquilla T-Jet TJ60 110-02. Una boquilla de gota finas a mediana, es la presión que estábamos trabajando, ¿no? Y la otra boquilla era de la misma característica, solo que de menor caudal. Esta boquilla nos hace gotas finas, que era lo que pretendíamos ver, qué más fácil era llegar, con gotas medianas o con gotas finas. En la parte de abajo tienen el esquema de la varilla. ¿Cuál fue el resultado? Hicimos una aplicación con volumen de 90 litros por hectárea, con 2 boquillas y boquilla 0.2. Cuando analizamos el papel hidrosensible, teníamos 120 gotas por centímetro cuadrado.
A la derecha, con la otra boquilla, aplicamos con un volumen de 50 litros por hectárea y la tarjeta no tenía 87 gotas por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, si recordamos las anteriores imágenes que vimos, nuestro objetivo era llegar con 80 gotas por centímetro cuadrado. Entonces estamos bajo nuestro objetivo. Era un producto contacto sistémico, que quiere decir que con 50 a 70 gotas estábamos haciendo una aplicación óptima. Entonces, si vemos, como para ir terminando, en conclusión pasó lo siguiente. El producto imidacloprid al 10% más betaciclotrina al 1.5, sistémico contacto. La etiqueta nos recomendaba un volumen de 400 litros por hectárea, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Con lo que hace el agricultor es muy difícil aplicar este volumen. Entonces el agricultor estaba aplicando con una boquilla 220 litros por hectárea. Cuando nosotros cambiamos a una varilla de 2 picos y hicimos la aplicación, redujimos ese volumen a 90 litros por hectárea. Cuando cambiamos esta boquilla a una boquilla de menor caudal y gotas mucho más finas, bajamos a 50 litros por hectárea. En todos los tratamientos se utilizó la misma cantidad porque es una dosis por hectárea. ¿Qué pasó? Si eso lo hacemos una relación a ml de producto por litro de agua, básicamente tenemos, cuando trabajamos con 220, 3.4 ml por litro, con 90 litros a 8.3 ml por litro, y cuando aplicamos con 50 litros por hectárea, 15 ml por litro. Esto como resultado, ¿qué nos trajo? ¿No? El agricultor estaba aplicando 2 veces más concentrado a lo que recomendaba la etiqueta. Cuando cambiamos o bajamos el volumen a 90, estaban aplicando 5 veces más concentrado el producto. Y cuando trabajamos con 50 litros, aumentamos la concentración 8 veces comparado con lo que dice la etiqueta. Como conclusión de todo esto, un excelente control con el tratamiento 3, 2 y 3. Mejor fue el porcentaje de control en el tratamiento 3, debido a que nuestro blanco objetivo era llegar dentro de la flor, y con gotas finas y con vientos no muy excesivos, pudimos hacer una excelente aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es necesario aplicar grandes cantidades de agua, ejercer una presión para aplicar esa cantidad de agua, porque como hemos visto, estamos haciendo mucha gota fina y estamos haciendo que el producto se pierda por deriva o por evaporación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con menos volumen o menos caudal? Es que estamos llegando con la cantidad de agua de producto necesario, más concentrado, y el agricultor o el productor o la persona que está haciendo la aplicación no se contamina como lo hace con 400, 220 litros de agua, ¿no? Entonces, los invito a que podamos comprender un poco más a detalle todo esto, que podamos cambiar el concepto. Un experto me decía, con el tiempo, si podríamos hacer las aplicaciones sin agua, fuera lo mejor, y ese día voy a descansar, ¿no? Entonces, olvidémonos que el volumen de agua en grandes cantidades es lo ideal para hortalizas. Pues puede haber unas plagas que necesiten un volumen mayor, pero no siempre es así. Lo que tenemos que buscar es cobertura, y para cobertura trabajemos con boquilla, manejemos el clima. Entonces, y las cosas nos van a salir mucho mejor. ¿Y qué es lo beneficioso de todo esto? Es que podemos tener cultivos
o hacer aplicaciones respetando los intervalos o los periodos de carencia, y como resultado de todo esto vamos a tener productos más saludables para dar a alimentar a nuestra población. Voy a volver para ver si hay algunos comentarios, algunas preguntas. Les dejo mi WhatsApp, tienen mi correo electrónico, pueden seguirnos a través de nuestra página Horticultura Bolivia, en Twitter nos pueden seguir, en YouTube también estamos como Horticultura Bolivia para ver todo lo que estamos trabajando. Permítanme, voy a ingresar. Tenemos muchos. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Saludos a toda la gente a ver qué podemos ver. Gente de Paraguay, gente de México, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a estar pasándole en el transcurso de la semana otros temas que vamos a ir detallando, como les decía, que han quedado algunas dudas, nos vamos a enfocar un poco en resolver. Y bueno, los invito a que nos sigan, que podamos llegar al agricultor, los invito a capacitarnos cada día, porque es la fuente para hacer una agricultura mejor. Y los espero en la siguiente charla. Todas las dudas o comentarios que puedan hacer después, o dudas que nazcan, con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Mañana va a estar disponible en YouTube también para que lo puedan ver, puedan acceder y resolver dudas. Muchas gracias. Como Horticultura Asesoramiento en Hortaliza, les deseamos que tengan buenas noches. No sé si me escuchan todavía, me llegó una pregunta, me dice, los ensayos 2 y 3, ¿no caemos en el riesgo de crear resistencia para las próximas aplicaciones? Yo, cuando hacemos nosotros, aquí lo que tenemos que tener bien en claro, les voy a mostrar nuevamente. El ensayo 2 y 3, ¿qué significa esto? La dosis, hemos trabajado en la misma concentración o la misma dosificación de etiqueta en todos los ensayos. Eso es lo que nos dice el fabricante. Nos dice que tenemos que trabajar con 0,75 litros por hectárea. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Básicamente trabajar con diferentes volúmenes. Yo le puedo decir, si nosotros podemos hacer una aplicación, o si tuviéramos la tecnología para aplicar el 0,75 litros por hectárea puro, sería espectacular. Pero si somos realistas, no podemos aplicar 0,75 litros por hectárea solo. Entonces ahí tenemos que buscar un agente que nos ayude a dispersar ese producto en una hectárea. Entonces utilizamos el agua como un vehículo para transportar el agroquímico hacia la planta o al objetivo o a la enfermedad. Entonces, independientemente del volumen de agua que vayamos a utilizar, si nosotros mantenemos nuestras dosificaciones por hectárea, no vamos a tener ningún problema de resistencia. No, la resistencia se va por sobredosis o por aplicaciones del mismo ingrediente activo. No rotamos los ingredientes activos, los grupos químicos, entonces ahí se generan la resistencia. Pero no por la dosis, aquí no estamos cambiando, eso tenemos que tenerlo en claro.
separemos lo que es dosis con volúmenes de aplicación, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer con 90 litros, con 50 litros, 400 litros, 200 litros, perfecto. Pero aquí es lo que yo les voy, es que mientras menos aguas utilicemos, nuestro producto va a ser, nuestra aplicación va a ser muy eficiente. Tengan cuidado que cuando hacen este tipo de aplicación y no hacemos una buena calibración y hacemos una sobreaplicación, ahí estamos subiendo las dosis de los productos porque hacemos una aplicación excesiva y ahí podemos causar hasta toxicidad en los cultivos. Pero ¿qué es lo que yo los invito a? Que ustedes hagan una calibración y puedan distribuir, por ejemplo, con 50 litros por hectárea y con una dosis de acuerdo a lo que dice la etiqueta. Otra pregunta que nos llega es, para aplicaciones con drones, ¿qué recomienda? Como cualquier método cuando hablamos de tecnología de aplicación, lo que tenemos que pensar es que lleguemos al objetivo. No tenemos que hablar de las calibraciones, no tenemos que hacer por volúmenes, por hectárea, sino tenemos que hablar de gotas por centímetro cuadrado. Si con aplicaciones con drones he visto ejemplos y nos han pasado algunos trabajos, se está haciendo excelentes aplicaciones con dron, ¿no? Con 15 litros, 10 litros por hectárea, hasta 20 litros por hectárea, se están haciendo aplicaciones con dron en tomate, en papa o en otras hortalizas. Ya estamos haciendo con dron, estamos haciendo bajo volumen, ¿no? ¿Qué tenemos que ver ahí? Que sí lleguemos con la cobertura necesaria para que nuestro producto pueda funcionar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Si hay más preguntas ya vamos a ir respondiéndolo después. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y una vez más gracias por acompañarnos esta noche.